le das razón para vivir. En mi corazón y tú le das razón para vivir. Y tú me aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Enseñanza, paz, aliento, esperanza es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde a todos. Estamos aquí para seguir estudiando y aprendiendo de Dios. Y ese es el propósito, amados. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este lugar. Vayamos al Padre en una oración. Nuestro Dios, te damos gracias porque eres bueno. Tu amor es grande, tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Mira, Señor, el estudio de tu palabra, Padre, necesitamos que nos guíe, que nos ilumines para entender tu verdad, que guíe a tu siervo. Tú sabes mi condición, Padre. Perdónanos, perdóname y perdona a tus siervos que están aquí y a todos los oídos que escucharán, ábrelo y que el entendimiento sea ampliado, Padre, y que podamos comprender tu palabra para glorificarte en todo tiempo. Gracias, Señor. Bendito seas. Te lo pedimos orando en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el hombre necesita una guía para vivir. Y si no sigue la guía de la palabra de Dios, va a elegir cualquier otro método y quedará al final engañado. Buscará una sustitución si no es Dios. Y eso lo vemos continuamente, amados. Puede ser que el hombre busque su ayuda en la hechicería, como vemos personas que van ante los brujos, porque tienen que buscar una ayuda siempre en la vida. Y alguien le dice que el hechicero lo puede ayudar. Puede ser que vaya al horóscopo. Tú sabes las personas que leen el horóscopo. Muchas personas buscando una guía. Pueden también buscar en su propio razonamiento. Personas que la Biblia le llama que son sabios en su propia opinión. Pero también, hermano, muchos se refugian en la Biblia y tuercen, hermanos, sus enseñanzas para cometer sus grandes fechorías que vemos continuamente. Continuamente gente engañando y siendo engañados también, porque el enemigo lo engaña también a ellos. Entonces hay muchos tipos, hermanos, de personas y buscan su ayuda siempre en algo o en alguien. Por esta razón, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia tal y como Dios nos manda. Tenemos que ir a la palabra siempre. Nosotros los cristianos, hermanos, no necesitamos nada más que la santa palabra del Señor. La Biblia, la santa palabra. Nosotros no tenemos ninguna otra regla de fe. Creemos a la Biblia, ella nos guía a un lugar seguro. No necesitamos más nada. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras para ayudarnos, para conducirnos, para guiarnos. Así, amados hermanos, que recordemos que estuvimos estudiando el viernes pasado, iniciamos una serie de estudios acerca de las ofrendas en la iglesia. Las ofrendas en la iglesia. Damos otro tipo de ofrendas para ayudar a una persona, pero las ofrendas en la iglesia. Recuerden el tema, hermanos, que empezamos el viernes pasado.
Vamos hoy a continuar estudiando, y de 7 preguntas nos quedamos en la primera todavía, y continuaremos un poquito más acerca de la primera pregunta. De 7, la primera fue ¿por qué debemos ofrendar? ¿Se acuerdan eso? El por qué. ¿Por qué debemos ofrendar? La segunda es ¿para qué? El para qué. ¿Para qué debemos ofrendar? La tercera, ¿cuándo o qué día debemos ofrendar? La cuarta, ¿pecamos cuando dejamos de ofrendar? La cuarta es ¿cómo y cuándo debemos ofrendar? La quinta, ¿pecamos cuando dejamos de ofrendar? La sexta, los amigos pueden ofrendar. Y la séptima que vimos, ¿en qué nos ayuda ofrendar? Entonces empezamos con la primera y nos quedamos con muchas citas bíblicas que encontramos. De manera que en el estudio pasado estuvimos viendo el por qué debemos ofrendar. Y encontramos, hermanos, que debemos de ofrendar porque Dios es el dueño ¿de qué? De todo lo que hay. Todo lo que hay. Y empezamos mirando el Salmo número 24, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra y ¿qué más? Su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Gloria a Dios. El libro de Primera de Crónicas, capítulo número 29, vamos simplemente a sintetizar. Vimos, amados, cómo allí David, que está colectando para establecer allá el templo, y el pueblo se volca voluntariamente a ofrendar. Y finalmente, en el versículo 14 de Primero de Crónicas, capítulo 29, dice, porque ¿quién soy yo? Dice David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, versículo 18, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Dice el versículo 18. O sea, hermanos, que Dios aquí nos recuerda, David, que de lo recibido de la mano de Dios, entonces nosotros sacamos y le damos al Señor. Que todo es ¿de quién? ¿De quién es todo? Todo es de Dios, hermano, todo. Cuidado con pensar que es de nosotros. Y pensamos en el propio esfuerzo. Entonces David termina en el versículo 18 diciendo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Conserva esta voluntad de siempre dar, porque se nos va rápido, hermano, se nos puede ir. Y yo estoy cansado de ayudar gente, yo estoy cansado de dar. Y él ora, Señor, conserva esa voluntad en el corazón de tu pueblo. Conserva esa voluntad de dar, de tener siempre el deseo de ayudar, de colaborar. Hermanos, y este tema de las ofrendas, precisamente lo hemos traído por razones de que ya sabemos cómo el mundo religioso, muchos, solamente es hablar del dinero. Veía hoy que me mandaba un hermano Michael, a un predicador. Quiero orar por ustedes, pero tienen que traer su ofrenda primero. Deposítenla aquí. Vaya, venda si no, de lo que tenga ahí, lo que sea. Vaya, venda lo que sea y tráigalo. Que si y yo voy a hacer la oración y usted no se va a ir vacío. Se va a ir sin dinero, pero cuando consulte la cuenta, usted va a ver lo que tiene. Hermano, oigan la motivación. Lo tengo aquí en el mensaje que me envió el varón ahorita. Entonces, hermanos, eso es así. Donde quiera lo que vemos, ese afán por sacarle dinero. Y hay gente que tiene mansiones y tiene dinero en los bancos, engañando a la iglesia. En vez de ayudarla, de enseñarle la verdad, le tuercen para vivir de ellos.
Lo tienen como ovejas para sacarla, para ordeñarla. Entonces, por esta razón, hermanos, nosotros teníamos tiempo que no hablábamos de este tema. Y alguna vez uno como que quiere limitarse para no hablar del dinero, pero tenemos que ser fiel a la palabra de Dios y enseñar lo que la Biblia dice. De modo que vamos a aprender lo que la Biblia sí dice y cómo hacerlo. Ahora, tengo que decirle de antemano que la Biblia nos enseña a dar, pero vamos a ir viendo para qué damos, por qué damos, cuánto debemos de dar, qué día debemos de dar, si es todos los días, si en cada actividad que hacemos. Entonces vamos a ver por la palabra, porque no le vamos a robar a la palabra, no le vamos a correr, vamos a enseñar lo que la Biblia dice. Y es importante que la gente sepa cómo debe de hacerlo. Así, amados, que Dios nos ayude a hacerlo. Entonces, mis hermanos, en segundo lugar, después de ver que damos porque Dios, vimos muchas citas bíblicas, pero un síntesis que estamos haciendo. En segundo lugar, vimos, hermano, que nosotros ofrendamos porque Dios nos salvó. La redención que tuvimos en Cristo también es una motivación. Y la Biblia está llena de esta enseñanza. Y traímos la enseñanza del Antiguo Testamento en Deuteronomio 26, del 1 en adelante. Habla de esto, hermano. Del 1 al 14. Pero simplemente vamos a leer algunos versículos. O ya lo vamos a dejar así, ya lo leímos. Y aquí lo que nos habla es acerca de cuando Dios sacó a su pueblo, cómo lo enseñó. Y cuando la persona iba con la ofrenda, las primicias, decía, bueno, yo realmente era una persona, hijo de padre, que yo tuve casi mente, estaban perdidos. Y Dios nos bendijo, y por esta razón, o sea, en gratitud a Dios, es la idea. En gratitud por la liberación, por el rescate que Dios hizo con ellos, traían de la primicia al templo, traían sus ofrendas y traían sus diezmos para ofrendarlo. Es la razón que presenta. Y ellos dicen que era porque Dios lo había rescatado. Y esa misma idea pasa al Nuevo Testamento. En segunda carta de los Corintios, capítulo 8 y capítulo número 9, muy extensamente nos habla de las ofrendas. Y veamos, hermanos, solamente algunos versículos. Aquí tenemos el mayor ejemplo de ofrendar. 2 Corintios 8, voy a leer versículo 9 nada más. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de las ofrendas. Y para motivar a los hermanos le trae, hermano, y la idea es la siguiente. Si Dios nos dio lo mayor, el mejor regalo, ¿podríamos nosotros dejar de dar lo mejor para Dios? Si Dios nos dio lo mejor a su Hijo, Pablo trae esto como ejemplo. ¿Yo no debería de dar también lo mejor al Señor, lo mejor de nosotros? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre por amor, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ustedes están viendo, hermanos. Y yo les repetí en estos días, si eso no nos motiva a darle a Dios, si el amor que Dios ha mostrado en su Hijo no nos motiva a dar, yo le decía que ya no encontraría un solo argumento más para decirle, hermano, tenemos una razón para dar, no hay ninguna más poderosa. Entonces Dios nos manda así, hermano, a ofrendar, nos manda esto, a dar al Señor. Y Pablo presenta esto. 2 Corintios capítulo número 9, versículo 13 al 15. Oigan esta otra razón, que es la misma, parecida. Pues por la experiencia de las ofrendas, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Él ve la ofrenda como una obediencia al Evangelio. Él lo ve como un ofrendar, el ofrendar como una obediencia que profesamos a Cristo. Obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, y asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa, oigan a qué causa, de la abundante gracia de Dios en vosotros. Oiga, ve lo que le dice, la superabundante.
Pablo no encontró como una palabra superabundante. Hermanos, gracia de Dios en vosotros. Y oigan lo que veíamos esta cita, cómo termina el reconocimiento. ¿A quién se le damos el reconocimiento? Cuando los hermanos ofrendaron, que empieza en el capítulo versículo 1 del capítulo 9, y el capítulo 8, versículo 1 también, que habla de la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, su profunda pobreza, abundaron en riqueza a pesar de eso. ¿Y a quién le da la gracia? ¿A los hermanos? No, hermano. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Por qué la gracias a Dios? Porque quien nos da para que demos es Dios. Es Dios, hermanos. Y cuando damos, damos porque Dios nos da. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos, y yo podría cambiar la palabra amamos, que es sinónimo. Nosotros le damos a Él porque nos dio primero. Porque Dios, hermanos, si Dios nos ha enseñado algo es a dar, porque todo lo que recibimos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Digan ustedes. Todo de Él, hermano, todo. Estamos en la tierra de Dios, respiramos el aire de Dios, comemos la comida de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo, hermanos. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y nos enseñó como el buen padre a dar. A dar, hermanos. Entonces es una razón poderosa, amados, ver esto. Quiero leer a Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 20. Hermano Ruiz, ayúdeme a esa lectura, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8. Verso 11 al 20. Miren cuando Dios introduce a su pueblo, o cuando lo va a introducir al pueblo de judíos. Hermano, estamos yendo al Antiguo Testamento, allá atrás, para traer las enseñanzas y ver cómo era y cómo es hoy, para que no nos perdamos nada. Estas palabras las traemos desde allá, cómo funcionaba, y vamos a ver cómo funciona ahora en la actualidad. Pero vamos a ver esto. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20, varón querido. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Amén. Y dígase en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén, hermano. Eso es palabra de Dios. Miren, hermano, cuando Dios introduce al pueblo, lo que les dice: trata, procura no olvidarte de Jehová. No olvidarte. Y en otro momento le dice: mira, te voy a dar una tierra donde hay cisternas, hay casas que están hechas, hay propiedad que tú no lo hiciste, conozco que tú no lo hiciste.
sea, cosa ya realizada. Y de repente tú vengas a decir, no, eso fue mi propia mano que me la dieron. Como decíamos, mi propio esfuerzo. Y Dios dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No, soy yo, el que yo he matado trabajando. Yo he logrado eso solito. Nadie me ha ayudado. Tremendo ignorante el que dice esto, hermanos. Si Dios nos ha dado la fuerza para hacer las riquezas. Hay algunos que nacen en una cuna, dicen, nació de cuna, rico de cuna. Bueno, también Dios le permitió. Pero hay otros que Dios nos permite estudiar, prepararse y luego trabajar. Y también le da riquezas. Hay otros que le da la habilidad, el conocimiento. No son profesionales, pero tienen una habilidad para el negocio y le va bien. ¿Y quién le da ese poder? Lo da Dios. ¿Pudo Dios albergar aquí un parásito y estar uno parapléjico en una cama sin poderse mover? ¿Y qué pasa? El propio esfuerzo podrá ayudarnos. Hay gente muy joven, así mismo, en una cama, que no pueden hacer nada. Y hay otros con edad quizá de 80 años todavía trabajando. ¿Quién lo ha permitido? Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Entonces es Él quien te da el poder para hacer las riquezas. Procura no olvidarte de Jehová. El caso es no olvidarlo, hermano, y reconocer que todo viene de Dios. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Entonces, amados, la tercera razón por qué ofrendar es porque Dios lo manda. Dios lo manda, hermanos. Y miren, desde el inicio de la creación, encontramos al hombre reconociendo a su Creador, trayendo ofrendas al Señor, porque reconoce que hay un Creador. Hermanos, miren, a un príncipe, como dice en Isaías, cuando el pueblo le traía algunas ovejas y la traía con problemas, que estaban cojas, le dice, preséntale esa ofrenda al príncipe a ver si la acepta. Entonces a mí me la traen, ¿verdad? Me la van a traer a mí entonces, la que le falta la pata, la que está con problemas. A Jehová no, vamos a ofrecérsela a Jehová. Pero al príncipe usted busca lo mejor, wow, para dársela al príncipe lo mejor de lo mejor. Pero era para Jehová lo peor. Entonces, hermanos, siempre nosotros tenemos que darle lo mejor. Y aquí, desde el inicio, hermanos, encontramos un ejemplo. Hay muchos, pero ¿quiénes fueron los primeros que vemos ofrendando? ¿A quiénes vemos? La narración bíblica. A Caín y Abel. Aconteció andando el tiempo, cuando ya ellos estaban grandes, andando el tiempo, a mí me anduvo el tiempo y ya tengo 57. Entonces a ellos les pasó andando el tiempo también, que ya eran hombres, y traían sus ofrendas a Jehová. Traían sus ofrendas. ¿Y quién ofreció la mejor ofrenda? ¿Quién fue? Abel. Abel trajo, amados, la ofrenda que Jehová pide. Trajo su ofrenda. Caín también trajo la suya, pero la que Jehová no aceptó. Primeramente por la maldad que había en su corazón. Y eso lo vamos a traer a colación en un punto que vamos a tratar más adelante. El corazón. El corazón es esencial para que Dios reciba lo que le damos. Y el corazón de Caín era un hombre perverso y era del maligno. Y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Abel, aún muerto, la ofrenda de Abel, dice, habla por él. Habla por él. Habla de que era un hombre justo. Habla de que Abel era un hombre temeroso. Habla de que Abel era un hombre conforme al corazón de Dios también. La Biblia, hermanos. Parecía el caso también de David, conforme al corazón de Dios. Entonces, amados, el hombre tenía la información de su Creador. Por tanto, debía ofrendar para Dios. Tenía la información. Caín y Abel trajeron las ofrendas al Señor. En el registro, hermano, registro bíblico, no encontramos que Jehová le dijo a Caín tiene que traer ofrenda, Abel tiene que traer ofrenda. Pero miren, los primogénitos
después de los padres iban ellos. El hijo primero, primogénito, el hijo primero, tenían el mandato después de los padres de ofrecer sacrificio al Señor. Tenían ese mandamiento y lo vamos a ver, por ejemplo, en Números capítulo 3, versículo número 11, como es un punto más adelante que vamos a ver, pero que Dios luego cambia eso más adelante y le pasa ya la antorcha, como dijera, a los levitas más adelante, hacer los sacrificios a los levitas, pero primeramente eran los primogénitos los que hacían los sacrificios, y ahí vemos Caín y Abel trayéndolo. Entonces, hermano, antes de la ley también vemos el mandamiento, por ejemplo, del diezmo. Antes de la ley de Moisés, antes del decálogo, ya teníamos el mandamiento de diezmar. Diezmar es dar la 10ª parte, el 10% de toda la cosecha, de todo lo que había. Eso lo vemos, por ejemplo, aparte de Caín y Abel, lo vemos en el caso de Melquisedec, en Génesis capítulo 14, versículo número 20. Vemos cómo Abraham viene de una batalla y se encuentra con Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice a él y luego Abraham le ofrece el diezmo. Dice aquí este versículo, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y les dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí aparece la palabra, la primera vez que aparece la palabra el diezmo, la 10ª parte. No estaba en la ley, eso no es parte del decálogo ni de la ley de Moisés. Estuvo antes de que la ley de Moisés se hubiera dado. No sé quién le dijo a Abraham que le diera el diezmo, pero podía tener la información desde antes de parte de Dios. Veamos, hermanos, en Génesis capítulo 28 también, el segundo caso, versículo 20 al 22. Aquí también Jacob, hermanos, Dios lo envía, su padre lo envía, su padre Isaac lo envía a él a buscar mujer, y Jacob llega a Betel, que se llamaba antes Ciudad de Luz, y llega a aquel lugar, se acostó, llegó la noche, se acostó, buscó una piedra, la puso ahí de almohada y se soñó. Se soñó que veía una escalera que llegaba al cielo y que también estaba en la tierra, del cielo a la tierra. Y él, cuando despertó, dijo: wow, pero Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. E hizo Jacob voto diciendo, estoy leyendo a Génesis 28, verso 20 en adelante, al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardase de este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y se volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí aparece otra vez la palabra diezmo, antes de la ley, antes de Moisés, en Abraham y en su hijo Jacob, su nieto, su descendencia. Entonces, amados, antes de la ley se daba el 10%. Lo dieron ellos, dice él, y Jehová lo bendijo, y exactamente lo hizo así. Para ver de dónde venimos. Amados, en Malaquías capítulo número 3, que el hermano Juan Carlos estuvo tratando, ahí también vemos otra vez el mandamiento. Hermanos, miren, Dios no pasó por alto el que esta gente no trajesen el 10%. Ok, fulano, no lo trajiste. No hay problema, está bien mío. No hay problema. Dios no lo pasó por alto. Como no lo pasa tampoco hoy, si no damos la ofrenda que nos toca.
Jehová lo pone en una categoría de ¿qué? Vayamos a Malaquías 3, versículos 6 al 9. Porque yo, Jehová, no cambio. Esa es la razón de que yo no lo he destruido a ustedes, porque yo soy un Dios que no cambio, dice él. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si yo cojo una ira como la que ustedes cogen, miren, yo lo había desbaratado hace mucho a ustedes. Pero yo no cambio y soy un Dios paciente. Por eso no les he consumido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Los días de vuestros padres, de los antiguos. Los antiguos. Y cuando le llaman los padres, estamos hablando incluso desde Abraham y así descendiendo. Desde Adán en abajo. Esos son los padres. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no lo guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos para volvernos? Hermano, este era un pueblo respondón. Les respondía, Dios le hace una pregunta, una sugerencia, y ellos ahí estaban dispuestos. Y usted lee a Malaquías y ve cómo ellos siempre responden. ¿En qué hemos de volvernos? Con su forma, Dime, ¿en qué es lo que tenemos que volvernos? Entonces Dios le dice, le hace una pregunta, otra vez. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta así a ellos. ¿Robará el hombre a Dios? El que pueda levantar la mano. Y ellos hicieron esto. Pues vosotros me habéis robado. No, nosotros no robamos. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? Le decía que el pueblo respondía siempre, ¿y en qué te hemos robado? Entonces el Señor le contesta, en vuestros diezmos y ofrendas, ustedes me han robado. Ustedes son ladrones. Me han robado, dice el Señor. Recuérdense que estoy trayendo un caso del Antiguo Testamento. Si alguno pasara por ahí, mire, estas son los que predican. Hermanos, en verdad, yo mismo me siento mal tener que predicar este tema. Por la razón de los engañadores que hay. Pero tenemos que traer la palabra como Dios le enseña. Para que veamos que no es como lo hacen muchos engañadores. Que no es así. Pero que sí hay que hacerlo como Dios manda. Y oigan lo que Dios le dice. Ustedes me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. Y luego le echa una maldición. Les dice una maldición. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No hay nadie que se haya quedado sin robarme. La nación toda me habéis robado. La nación. ¿Y cuántos son cuánta gente hay en una nación? ¿Cuántos son dominicanos aquí? Nosotros somos de la nación dominicana, pero también somos hermanos de la nación de Dios. Ustedes son pueblo elegido, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. También somos esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y la razón es para que anunciemos las virtudes. Entonces, hermano, aquí lo que vemos es que Dios le dice, malditos son con maldición, porque vosotros la nación toda, no se ha quedado nadie. Dios no dijo algunos, ni siquiera dijo la mayoría me han robado, la nación toda. Ahora, entendamos el singular también. Aquí nos dice, las naciones todas me han robado. Y hay no sé cuántas naciones hay en el mundo, todo el mundo les robó. No, aquí hermano, está hablando de la nación de Israel, la nación de Israel era la que había robado. Había muchas más naciones, pero Dios tenía un pacto con la nación de Israel. Y esa nación era la que le estaba robando. Ahora, Dios maldice, malditos son con maldición. Entonces, hermanos, era un mandamiento, no era una opción. Había que hacerlo por mandato, por temor, porque todo es de Dios. Había que hacerlo. Ahora, hay otra razón también que brevemente vamos a tocar, que es las promesas que Dios tiene para aquellos que también le dan al Señor. Porque hay promesas, hermanos. Hay promesas. Miren, incluso Malaquías 3, 10 al 12. Y hay en el Nuevo Testamento hay promesas. Pero miren a Malaquías 3, versículos 10 al 12.
Luego Dios les dice, ok, pónganse a cuenta, traed todos los diezmos al alfolí. Era el granero donde se guardaban, el almacén. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébenme, traigan a mi casa el alimento, que haya alimento, traigan los diezmos y que haya alimento en mi casa, y luego entonces ustedes me ponen a prueba. Y oigan esto, hermano, la prueba. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, si hacen esto, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, pruébenme a ver. Hermano, cuando damos a Dios, Dios se encarga de devolvernos. Eso es real. Eso es real, hermanos. Cuando damos, Dios nos da. Nos da. Porque Dios dice, mi hijo, yo le doy, pero Él no se queda con ellos. Él da. Y no estamos hablando simplemente de dar a la iglesia. También estamos hablando de dar a los demás, de ayudar, de colaborar, de extender la mano al pobre, al necesitado, de dar. Aunque aquí estamos hablando de las ofrendas. Y aquí es del diezmo. Si no le abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde. Más de lo que ustedes pidan. Y oigan el versículo 11. La promesa también. Reprenderé también por vosotros al devorador. Usted sabe, la cosecha, los devoradores que hay. Por eso uno se come una fruta, hermano, y usted lo que come es veneno. Lamentablemente, porque tienen que pasar el año entero, mire, fumigando, si es un repollo, si es una lechuga, si es una manzana, lo que sea, pasan el año entero la gente, y no pasa mucho tiempo sin tener que formigación, ¿verdad? Fumigación, varón, ¿cómo es la palabra correcta? Fumigar, es la palabra. Entonces, hay que echar, y tú dices, bueno, pero uno lo que come veneno, porque eso pasan echándole, muchísimos nombres tienen, hay diferentes, ¿cómo le llama eso? Exactamente, insecticida, hermano. Para eso, oigan esto entonces, lo que el Señor promete. Reprenderé también por vosotros al devorador que se está comiendo la fruta. Porque miren, hermano, Dios tiene control sobre todo. Sobre todo, hermanos. Yo reprenderé por ustedes, en vez de ustedes. Y algunas veces uno pone un espantapájaro ahí, en los campos. ¿Usted ha visto eso, un espantapájaro? Para cuando viene un muñeco que le llame espantapájaro, que cuando ven, los pájaros creen que es un hombre y salen corriendo. Y se van. Algunos no, algunos ya se hacen amigos de los espantapájaros y se comen la cosecha como quiera. Se hacen hasta amigos. Entonces, reprenderé también por ustedes al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, el devorador, ni vuestra vid en el campo será estéril. Hay matas que son estériles, que Dios los permite, y le dicen, mira, voy a poner esa mata que no paría, la voy a poner a parir si ustedes traen y cumplen conmigo. Hermano, es una promesa, es una promesa. Nosotros lo vemos allá, lo vemos muy lejos, pero es una promesa de Dios para el pueblo de Israel y para aquellos que también hacen por la causa del Señor. Entonces, no será estéril, dice Jehová de los ejércitos, versículo 12, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Por esa tierra palestina es terrible. Ahí que se dan los frutos más grandes. Y todo el mundo diría, wow, yo quisiera que la tierra mía fuera así. Las naciones, dice el Señor, que envidiarán, desearán que su tierra sea como esa. Y Dios hace una promesa aquí, traigan los diezmos, depositen las ofrendas aquí, entonces pruébenme a ver si es verdad. Yo no sé si nosotros estamos dispuestos a probar al Señor en esto. No estamos dando el diezmo, nosotros no practicamos el diezmo y la iglesia no cobra diezmo. Es bueno que avanzándole un punto, pero estamos trayendo la enseñanza, hermanos. Bueno, ya avanzando, hermanos, la segunda pregunta a contestar: ¿para qué debemos ofrendar? Estamos en la primera todavía.
¿Por qué ofrendamos? Ahora, ¿el para qué? Bueno, pero yo deposito mi ofrenda y ¿qué hacen con ella? Nosotros le decimos a ustedes siempre para qué se ofrenda aquí. Pero, ¿para qué debemos ofrendar bíblicamente hablando? ¿Para qué? Tenemos que ir allá atrás otra vez para ver el propósito original, ¿verdad? Y le voy a dar 2 razones según la palabra. Primeramente, para el sostenimiento y expansión de la obra de Dios. Oiga la primera razón. Para el sostenimiento y expansión de la obra de Dios. Y la segunda es para ayudar a los necesitados. Eso enseña la palabra. Esas 2 razones. Solo que hoy nos vamos a quedar muy lejos. Veamos por lo menos la primera parte, hermano. Para el primer punto, el sostenimiento para la obra del Señor, ¿verdad? Sostenimiento y expansión de la obra de Dios. Números, hermano, Números, capítulo número 18. Ahí nos habla de este tema. Ahí inicia. Le voy a decir de memoria. Los sacerdotes que Dios puso, cuando Dios repartió la tierra, el hermano Ruiz abundó en esto en el estudio del varón, pero vamos a recordarle, si quiere lo puede poner, hermano, en la pantalla para que los hermanos vayan leyéndolo, que no lo voy a leer por causa del tiempo. Nada más le voy a leer, déjeme leer 2 versículos. Sostenimiento de los sacerdotes levitas. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestros sacerdotes. Y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerque a ti y se junten contigo y te sirvan. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Eso es palabra de Dios. Aquí está el mandamiento, hermano. Dios hace así. Cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, las 12 tribus, recuerden que eran 12, los 12 hijos de Jacob. Entonces cuando Dios le tocó repartir la tierra a Jacob, a Josué, le tocó repartir la tierra, Dios elige a la tribu de los levitas y dice: oigan bien, ustedes van a tener un oficio especial. A esta gente no le vamos a dar tierra para trabajarla, ese no va a ser su trabajo. A las 11 tribus le vamos a dar tierra, su herencia. Van a trabajar la tierra, van a producir, pero la tribu de los levitas no va a trabajar la tierra. Ellos se van a dedicar al templo, en el altar, porque tienen que servir a Jehová. Ellos son los sacerdotes, en este caso, son los intermediarios entre Dios y los hombres. El sacerdote hacía los sacrificios de los animales todos los días. Se hacían 2 sacrificios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde todos los días. Y donde quiera que estaba el pueblo, un labrador trabajando, sabía que a las 9 de la mañana había que se estaba intercediendo por él. O sea, había un sacrificio por el pueblo. Y como Jerusalén, como Israel estaba, creo que se entraba, en el templo se entraba por el este, era el caso, no me acuerdo dónde era. Pero el punto es que si estaba en el oeste, yo estaba de espalda así, llegaba la hora, yo me ponía de frente a orar para acá, ponía la mirada para acá. Recuérdense que Daniel cuando oraba también abría su ventana y ponía de frente para la dirección donde de Jerusalén se enfocaba. Entonces todo el mundo a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde hacía esto, porque se estaba haciendo un sacrificio por los pecados del pueblo completo. Pero había otros sacrificios de ofrendas que se llevaban continuamente. ¿Y a quién Dios eligió para esto? Eligió a Aarón y a su familia. A Aarón y a sus hijos para que fuesen los sacerdotes. Pero habían más levitas. De los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Pero los otros levitas
Dios lo eligió para que fuesen ayudantes en una categoría menor. Ellos no eran sacerdotes, pero trabajaban en el templo. El sumo sacerdote, que fue Aarón el primero, el sumo sacerdote era el jefe que administraba todo. Por eso se llamaba el sumo, el máximo. Él era el administrador del templo y de todo. Pero los levitas eran quienes cuidaban el templo, quienes limpiaban el templo, quienes se encargaban de mantener todo organizado. Ese era su trabajo. Trabajaban, cuidaban los animales que había que hacer de sacrificio. Eso hacían los levitas, pero los levitas no eran los sacerdotes. Solo los levitas que descendían de Aarón, los únicos. Habían esos dos grupos. ¿Entienden, hermanos? Entonces, amados, Dios le dice así a Aarón: tú te vas a acompañar de los levitas, pero ustedes, tú y tu familia, tu descendencia, el sacerdocio se heredaba. Un hijo mío tenía que ser sacerdote. Los hijos de los hijos míos, los nietos, también era una línea, la línea de Aarón. Pero Moisés era hermano de Aarón y no tenía hijos sacerdotes. Pero sí eran levitas que servían al templo, pero no sacerdotes, ni sumos sacerdotes. Veamos la diferencia, ¿eh? Ustedes lo leen aquí mismo en Levítico 18. El punto es, amado, que Dios le dice aquí que por cuanto ellos se van a dedicar al altar, entonces el diezmo, todo lo demás pueblo, es decir, todos los demás judíos, los israelitas, tenían que aportar para esos levitas. Tenían que diezmar y ofrendar para sostenimiento a esos levitas. Tuvieron que darle tierra también. Le dieron tierra. Y habían casas de refugio también para ellos, que también había reglas ahí. Entonces, todo el pueblo tenía que ofrendar y diezmar para mantener a los levitas. De eso que recibían los levitas, ese 10%, el diezmo, ellos tienen que dar el 10% también. El 10% también para ofrecerse en sacrificio a Jehová, en ofrenda mecida. Y esa ofrenda entonces pasaba a los sacerdotes, a Aarón. Ese era el orden. Ustedes lo leen ahí detalladamente. Entonces, del diezmo que recibían los levitas, ellos también daban el diezmo. Y ese diezmo iba donde Aarón. Y las familias, la esposa, los hijos y todo. Y de ahí comían. De lo mejor, comían los sacerdotes, lo mejor. Y Dios les dice: lo mejor que usted le ofrezca a Jehová, usted se lo ofrece a Jehová, pero le cae a la mano de Aarón. Yo se lo dejo a ellos. Eso dice el Señor. Lo mejor era para Aarón y para los sacerdotes. El diezmo era para los levitas. Los levitas diezmaban, le llamaban el diezmo de los diezmos. Entonces llegaba Aarón de todo lo que recibían, comía Aarón y comía su familia, y ahí era sustentado. Pero ellos no tenían que trabajar la tierra porque servían a Jehová. Es un servicio especial, hermanos, que sobrepasaba todo. Sacerdote. Entonces de ahí viene el diezmo, amados. De ahí viene el diezmo. Aquí aparece. Entonces, ya vemos la razón que le decía, hermano, era para el servicio de el mantenimiento de estos hombres que trabajaban espiritualmente, que trabajan para el bien del pueblo, para interceder por el pecado del pueblo. Por eso el Señor le dice a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario. Llevarán el pecado del santuario. Y después se lo voy a explicar un poco amplio, pero ellos llevaban el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. También el pecado de vuestro sacerdocio. Porque aún ellos mismos, como eran pecadores, tenían que hacer sacrificio por ellos. Antes de entrar en el día más importante que existía, se llamaba el día de la expiación. Era el día de la limpieza, donde el altar se limpiaba, se santificaba con un cordero, un macho cabrío. El macho cabrío es el chivo, macho de la cabra. Macho cabrío es el macho de la chiva. La chiva y el macho de la cabra es igual al chivo. Entonces se hacían esos dos sacrificios, uno por Jehová y uno por Azazel.
Después le voy a explicarme ese punto. Pero hermano, el punto es del diezmo y de las ofrendas. ¿Para quién eran? Para el sostenimiento del sacerdocio, con su servicio y con todo. Ese era el primer propósito. Y a través de ahí, hermano, se hacía un servicio grande y se expandió. De hecho, se hacía una obra para Dios grande. Por eso le decía que el primer propósito es para sostenimiento y para la expansión de la obra de Dios, que en el Nuevo Testamento lo vamos a ver. Entonces, ya el tiempo se me terminó. Solamente tocamos este punto por hoy. Pero ¿sabemos para qué era el diezmo? ¿Sabemos, hermanos? Cuando levanten la mano los que saben para qué era el diezmo. El diezmo ya sabemos que era para la tribu de los levitas, para los sacerdotes y para esa obra. Para eso inició el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento. Y quedará como pregunta, ¿y hoy se sigue dando el diezmo para ese propósito? Contestaremos más adelante. Dios le bendiga mucho. Queremos recordarle que ese sacrificio que hacían los sacerdotes, lo hacían por la humanidad, por el pecado. Todos habían pecado y necesitaban realmente que Dios los perdonara. Y los sacerdotes hacían los sacrificios de animales para el perdón del pueblo. Y todo el que pecaba llegaba a un sacrificio al lugar y ponía la mano en el chivo, lo sacrificaban y yo le transfería el pecado a ese animal. Le transfería el pecado. Entonces lo degollaban y ahí mis pecados temporalmente quedaban perdonados. Y el Cordero de Dios representaba a quién. Ese Cordero, ¿a qué representaba? Representaba al Cristo de la gloria. Y Juan 1, versículo 29 dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y termino haciendo un llamado, porque ese Cordero de Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y la ofrenda que él hizo fue que entregó su vida. Hermanos, Cristo no diezmó. El diezmo es una parte. Diezmo es un 10%. Cristo ofrendó. ¿Y qué ofrendó? Su vida, hermanos. Él no dio el 10%. Él dio una ofrenda que fue su vida, su sangre, para nosotros. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Acudir a ese llamado de Dios, sirviéndole, amándole, viviendo para su gloria. Pero mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos mandamientos de Dios de amarle cada día más, porque Él nos amó primero. Hay un llamado de Dios y esta noche puede venir a Cristo. Así que continuaremos el tema de las ofrendas en la iglesia. Paz de Dios. Qué hermosa será la mañana del domingo.